Hola, bienvenidos a nuestro podcast de la Biblia en un año, episodio 356. Este episodio tiene por nombre Pureza y Poder. La siguiente historia la cuenta el pastor Nicky Gamble. Cada año me siento justo al lado de la orquesta y al coro de nuestro servicio de Navidad. Suele haber alrededor de 50 músicos en la orquesta y 90 en el coro. Todos son miembros de la congregación que prestan voluntariamente su tiempo y su talento. Siempre me asombra la belleza de su maravillosa música y sus cantos. Es un anticipo del cielo. El apóstol Juan escribe: oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono. Esto es una referencia al capítulo 14 de Apocalipsis, en los versículos 2 y 3. La orquesta y coros celestiales cantarán un cántico nuevo ante una audiencia celestial. Juan prosigue describiendo la iglesia completa del cielo, su pureza y su poder, los cuales están conectados, y como ha dicho el pastor Rick Warren en el ministerio, la pureza privada es la fuente del poder público. Muy bien, dicho esto, los voy a invitar a que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 31, versículos del 1 al 9, para abordar nuestro primer punto. Les digo que vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mis entrañas? ¿Y qué, hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Denle bebida al fuerte, al que está pereciendo, y vino a los amargados del alma. Que beba y se olviden de su pobreza, y no recuerden más su aflicción. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Bueno, vemos en estos versículos los excelentes consejos de una madre a su hijo el rey para que gobierne con sabiduría. Y teniendo estos consejos a mano, vamos a abordar el primer punto, y es la pureza y los desvalidos. Los líderes no pueden permitirse el lujo de quedar como tontos. El rey Lemuel fue un líder que recibió una enseñanza muy sabia de parte de su madre. Ella le advirtió contra la impureza y la embriaguez. Ambas pueden arruinar tu vida, pueden llevarte a olvidar lo que deberías estar haciendo y privar a los desvalidos de sus derechos. En vez de usar tu poder para regodearte en tu propia autosatisfacción, úsalo para el bien. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Pero bueno, ¿y entonces quiénes son los necesitados? ¿Quiénes son los sin voz de nuestra sociedad? ¿Quiénes son las personas en cuyo favor deberíamos estar hablando tú y yo? Seguramente abarcarían las siguientes personas. En primer lugar, a los pobres. Alrededor del 20% de la población mundial, o sea, más o menos unos 1.200 millones de personas, vive con menos de $1 al día, o sea, más o menos 4.500 si el dólar vale eso o menos. Y se va a la cama con hambre cada noche, hoy y cada día hasta que no actuemos. 22.000 niños mueren de enfermedades prevenibles, es decir, 5.9 millones de niños de menos de 5 años mueren cada año. Más de 2/3 de estas muertes infantiles prematuras se deben a enfermedades que podrían ser prevenidas y tratadas con el acceso a intervenciones simples y económicas. Ellos son los pobres y los necesitados. Otra población a la que nosotros debemos visibilizar y darles voz son los esclavizados. Se estima que el tráfico de seres humanos esclaviza alrededor de 20 millones de personas alrededor del mundo, la mitad de los cuales están por debajo de los 18 años. La esclavitud es una injusticia terrible, así que, por lo tanto, levantad la voz y haz de justicia. Pensaríamos nosotros que la esclavitud ya fue abolida, pero no, miren, sigue vigente a través de la trata de blancas, a través de la esclavitud sexual,
de mujeres, de niños, o los hacen hacer trabajos forzados. Entonces sigue muy vigente y por lo tanto nosotros tenemos que levantar la voz por ellos y hacerles justicia. Otra población por la que nosotros necesitamos hablar, interceder, son por los no nacidos, aquellos aún en el vientre que no tienen ninguna voz con la que valerse. La periodista Nigel Lawson afirma, y ella se describe como proabortista, ha escrito que si las pruebas causísticas son algo por lo cual regirse, y me temo que es así, el aborto se está convirtiendo más y más en una alternativa de hechos consumados a la contracepción que no cuesta nada. Les explico. Lo que dice esta periodista es que a veces se realizan simulacros en algunas pruebas y allí les preguntan a las personas que si estarían de acuerdo con abortar, y la mayoría de personas prefieren y se inclinan más por el aborto que incluso por utilizar cualquier método anticonceptivo. Esto es una realidad muy dura, pero es la realidad de nuestra sociedad. A pesar de esto, muy poca gente tiene el valor de defender a los no nacidos, a los que no tienen voz hoy en día. Otros que no tienen voz y que se necesita defender son los encarcelados. Sí, porque mucha gente que está allí en la cárcel, muchos de ellos son injustamente encarcelados. Incluso aquellos que lo están justamente suelen ser tratados de manera inhumana. La vasta mayoría de ellos no están en condiciones de hablar en su propio favor. Así que, teniendo en cuenta esto, yo les pido que me acompañen a orar por esta situación. Señor, ayúdame a defender a aquellos sin voz, juzgar justamente y defender los derechos de los marginados, los pobres y los necesitados. Ayúdame, Señor, a no ser indiferente a las problemáticas de nuestra sociedad actual. Ayúdanos a actuar, Señor, y a no tomar partido de acuerdo a las personas, Señor, que nos puedan retribuir, sino incluso, Señor, poder ayudar a aquellos que no tienen nada que dar, que quizás no son escuchados ni visibilizados en nuestra sociedad. Ayúdanos a ser la voz de aquellos que no tienen voz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a abordar el segundo punto de este devocional. Para ello vamos a ir a el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 13. Nueva Biblia de las Américas. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Esos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a todos los que moran en la tierra, y toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y den a él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó, la gran Babilonia, la que han hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende
por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bueno, y el segundo punto, después de leer estos capítulo de Apocalipsis, es pureza y proclamación. Me quitó el aliento. Jesús, el Cordero de Dios, se alza en el monte Sión con sus 144,000 seguidores que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Representan a la iglesia completa que adora toda ella junta. Los 5 partes de esta descripción constituyen una representación de la pureza completa. Ellos son redimidos de la tierra por la sangre del Cordero. Se han mantenido puros e inmaculados. Vivieron sin contemporizar. Siguen a Jesús donde Él va. Son comprados y ofrecidos como las primicias a Dios y al Cordero. Como escribe San Pablo, fuimos comprados por un precio. Son gente íntegra. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. No es coincidencia que la visión de la iglesia pura venga seguida de una visión de la proclamación del Evangelio eterno a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Este es el llamado de la iglesia, proclamar la buena noticia de Jesús. Esto viene representado por el primer ángel. Los ángeles segundo y tercero muestran aquello de lo que la humanidad necesita ser rescatada. Todos necesitan ser rescatados de la influencia corruptora de la Gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. También tienen que ser rescatados de la bestia, que quiere poner su marca en la frente de ellos y ver cómo son atormentados. La buena noticia es que nadie necesita tener una marca en su frente. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos proclamar la buena noticia de que toda persona puede tener el nombre de Jesús y del Padre inscritos en su frente. Estás llamado a la perseverancia paciente, la obediencia a los mandamientos de Dios y la fidelidad a Jesús. Difunde el mensaje, pues tanta gente está a falta de paz. No hay descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen. Por otro lado, no hay bendición mayor que la de seguir al Cordero. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a ser seguidores tuyos, puros e inmaculados, gente íntegra que sabe que ha sido redimida y comprada a un precio. Ayúdanos a proclamar el Evangelio eterno a cada lengua, pueblo, tribu y nación. Ayúdanos a no ser indiferentes ante la necesidad de tantas personas que necesitan urgentemente, Señor, conocerte, Señor, para ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y antes de ir, o más bien para ir a nuestro tercer punto, los invito a que vayamos a el libro de Esdras, capítulo 8, versículos del 15 al 36. Y los reuní junto al río que corre hacia Abba, donde acampamos 3 días, habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías, Mesulán, jefes, a Jorib y a Elnatán, hombres sabios, y los envié a Ido, jefe en la localidad de Clasifia. Pues en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y sus hermanos, los sirvientes del templo, en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios, y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Mai, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Asabías y a
y a Jesaías de los hijos de Merari, con sus hermanos y sus hijos 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los principales y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por su nombre. Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo, pues para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Sabías y con ellos 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey, con sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos, 8.5 kilos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije: ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días, y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios, y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Fines, y con ellos estaban los levitas, Josabat, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Binui. Todo fue encontrado y contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Bueno, recordemos que esta historia es el contexto del regreso de algunos de los exiliados desterrados en Babilonia, que vuelven a Jerusalén a edificar la casa del Señor. Esta es la historia que nos está contando esta palabra en el libro de Esdras. Y vamos a continuar ahí mismo en el libro de Esdras, pero ahora vamos a ir al capítulo 9, versículos del 1 al 15. Acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación, con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas, y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado,
por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros, ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos pues de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda, con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos, ni la prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y de nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojas con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni siquiera escapara? Ni quien escapara. Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Esto nos da como tercer punto, viendo la actitud del sacerdote Esdras, tanto con la oposición que se había presentado para ir a empezar a reconstruir el templo, llevar las provisiones, y ahora con la situación de que las personas que estaban ya allá en Jerusalén otra vez estaban pervirtiendo los mandamientos del Señor, se estaban mezclando con la gente que precisamente Dios les dijo que no lo hicieran. Lo que hace el sacerdote Esdras es un ejemplo para todos, y nos da el tercer punto, es pureza y oración. ¿Te estás enfrentando a los desafíos que hay en tu vida? Esdras se enfrentaba al enorme desafío de liderar el viaje de vuelta a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Tuvo que liderar una compañía de 5,000 personas, incluyendo mujeres y niños, durante una peligrosa marcha de 4 meses a través de regiones deshabitadas, llevando consigo vastas cantidades de dinero y objetos preciosos. Sabiamente Esdras empezó por los líderes, entonces mandé a llamar jefes del pueblo, que eran maestros. El liderazgo fue una clave para el cumplimiento de la visión de Esdras del retorno y la reconstrucción. El cumplimiento de casi toda visión dada por Dios requiere de estas 3 cosas. 1. Que todos oren. Esdras era un hombre de oración. Antes de comenzar la marcha proclamó ayuno, y todos se humillaron y le pidieron a Dios tener un viaje seguro. Dios escuchó su oración, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Otra cosa que necesitamos para que se cumplan las visiones de Dios es que todos den. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros y sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Y tercero, que todos sirvan. Los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto como ofrenda de expiación, y se le entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Dios los bendijo de todas las maneras en la reconstrucción de la casa de Dios. Pero a pesar de la fidelidad de Dios con ellos, el pueblo no fue fiel a Dios, no se mantuvieron puros. No eran tanto por el hecho de que se hubieran casado con extranjeras, como por el hecho de que se habían contaminado con las detestables prácticas de las naciones
de su entorno. Los líderes y los oficiales habían liderado el camino con su infidelidad. En contraste, Esdras nos da un gran ejemplo de no tomarse el pecado a la ligera. Está absolutamente devastado. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, y me postré muy angustiado. Cayó de rodillas con sus manos extendidas ante el Señor, e hizo una oración que sería bueno que usáramos para nosotros mismos y para la iglesia de hoy. Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande debido a nuestras maldades. Nosotros hemos sufrido la humillación. No nos has abandonado, Dios nuestro. No has desertado de la iglesia de hoy, como tampoco desertó del pueblo del tiempo de Esdras. Amén. Así es. A pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Dicho esto, vamos a orar. Señor, ayúdame a ser una iglesia pura, lavada por la sangre de Jesús, que alza su voz en favor de aquellos sin voz, que proclama el Evangelio eterno a las naciones y reconstruye la iglesia en nuestras ciudades y países. Bueno, vamos llegando al final de este devocional y recordemos entonces que estamos hablando de pureza y poder y que para tener esta pureza acompañada de este poder de Dios es necesario que tengamos pureza y los desvalidos, que ayudemos y demos voz a los que no tienen voz, que visibilicemos a los necesitados. También nos hablaba de la importancia de que la pureza esté acompañada de proclamación. ¿La proclamación de qué? Del Evangelio de nuestro Dios. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y por último nos hablan de la importancia de que la pureza esté acompañada de oración y nos muestran el ejemplo de este sacerdote Esdras que oró y se puso al pie de la brecha para interceder por el pueblo, y eso es lo que necesitamos, oración. Dicho esto, es conveniente decir que la pastora Pipa añade y nos refiere una vez más al capítulo de Esdras, capítulo 9, versículos 1 y 2, donde están hablando de que el pueblo se había mezclado y se había casado con personas extranjeras. Y dice, aquí ya aparece una reacción un tanto fuerte al hecho de casarse con gente de otros países. No puede ser solo porque sean extranjeros, pues Ruth era moabita, ella es un ejemplo de fidelidad, y el rey David tenía una ascendencia de un octavo de moabita. Tiene que ser por causa de sus detestables prácticas. Como Salomón se corrompió por sus mujeres, Esdras tuvo que ver que la influencia de aquellas mujeres destruiría completamente la fe del pueblo de Dios. Amén. Recuerden entonces que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres y los acompañó en la voz de este podcast Stephanie Osorio García. Un saludo para todos, hasta nuestro próximo encuentro.